Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar con esta sesión en donde vamos a platicar sobre las piodermias o infecciones bacterianas. Este es un capítulo muy bonito y muy importante debido a la frecuencia con que se presentan este tipo de alteraciones y que es un motivo de consulta frecuente tanto en medicina de primer contacto como a nivel de especialidad. ¿Qué son las piodermias? Bueno, las piodermias en general vamos a definirlas como un grupo de infecciones cutáneas que van a estar producidas principalmente por Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes. Este grupo de enfermedades van a compartir algunas lesiones elementales en común, por ejemplo, las manchas, que son los cambios de coloración en la piel, la presencia de vesículas y ampollas, que son lesiones de contenido líquido, y también las costras, que aquí vamos a tener unas costras especiales que vamos a denominar también costras melicéricas. ¿Qué pasa en este tipo de enfermedades? Bueno, vamos a tener algunas fallas en los mecanismos de defensa. Vamos a tener en un inicio una alteración de la barrera cutánea, una ruptura que va a favorecer la invasión de los agentes hacia el interior, alteración en el microbioma cutáneo, en el pH, también puede intervenir el sudor y se va a dar también de manera frecuente en pacientes inmunosuprimidos. Al hablar de piodermias, como comentábamos anteriormente, en general hablamos de dos agentes que son los causales, que podemos decir que son la estafilocócica, en donde clínicamente podemos encontrar pus más necrosis, y cuando está producida por estreptococo, en general podemos hablar en donde que vamos a encontrar un aumento de trasudado de plasma, ampollas o bulas serosas. Este es solamente para una cuestión clínica. Si nosotros también nos ubicamos dentro de esta clasificación clínica, podemos observar que podemos tener infecciones agudas y crónicas. Cuando hablamos de infecciones agudas, podemos tener afecciones a nivel superficial y profundo. Dentro de las superficiales hablaremos del impétigo buloso y costroso. En las profundas tenemos, por ejemplo, alectima, la foliculitis profunda, la forunculosis y la hidrosadenitis. Y cuando está involucrado también una cuestión linfática superficial, podemos hablar de la erisipela y de la celulitis. Cuando hablamos de infecciones crónicas, hablamos de aquellas que pueden tener periodos de recidiva y una evolución más grande en cuanto a tiempo. Y entonces tenemos como ejemplo a la psicosis de la barba y a la foliculitis queloidea. Empezando o iniciando ya con las patologías, tenemos al impétigo vulgar, que también se denomina contagioso, ampollar o de Tilbury-Fox. Esta es una enfermedad, es una infección altamente contagiosa. Es importante comentar que es autoinoculable. Es muy frecuente más en la población pediátrica. De estas, el grupo etario más frecuente se da en los preescolares y en los escolares. Es una infección superficial en general que va a tener una topografía favorita, que es a nivel periorificial o alrededor de orificios naturales, por ejemplo, alrededor de las narinas, en las orejas, a nivel perioral, en el caso de los lactantes, a nivel periumbilical. Puede en algunas ocasiones presentar linfadenopatía regional y algunas veces síntomas constitucionales, pero muy leves. Cuando nosotros hablamos del impétigo vulgar, hablamos que si es ampollar o estafilocócico, viene precedido por lo regular de un traumatismo mínimo y es el que predomina en escolares. Y el costroso está caracterizado principalmente por estar producido por estreptococo. Clínicamente, ¿cómo es la evolución en general? Bueno, vamos a tener en un inicio la presencia de algunas manchas o máculas eritematosas, es decir, cambio en la coloración de la piel. Más tarde se va a instalar otra lesión elemental sobre esta mancha, que puede ser una vesícula, se puede transformar en pústula, pueden coalescer las dos. Después viene la formación de que se revientan y pueden formar costras debido al exudado que puede haber de trasudado o de sangre, y entonces vamos a tener costras melicéricas que parecieran como si estuvieran embarradas de miel, y podemos tener después también erosión y exulceración. A nivel epidemiológico, vamos a ver que estas enfermedades no tienen predilección de sexo, se presentan normalmente en clases sociales bajas, normalmente es más frecuente en la época de verano, en los climas tropicales, y es frecuente en pacientes con desnutrición o malnutrición. Normalmente son secundarias a traumatismos, picaduras, mordeduras o bien lesiones preexistentes en donde haya alguna alteración de la integridad de la piel, y también se presenta de manera general en personas con poca higiene.
Nosotros hablamos de etiopatogenia cuando decimos que esta está producida principalmente por Staph aureus, Streptococcus pyogenes, beta hemolítico del grupo A. Es importante también comentar que en inmunocompetentes se ha aislado el estafilococo hasta en un 60% y el estreptococo hasta en un 20%. Y es también muy importante que nosotros sepamos que incluso hasta en el 50% de la población sana vamos a aislar estafilococo en las fosas nasales, axilas, ingles y perine. Es decir, es un integrante también del microbioma cutáneo. Es importante recordar que los estafilococos del fagotipo 71 pueden eliminar o reducir a los estreptococos del grupo A al producir una sustancia bactericida. Esto en lactantes se atribuye a la falta de anticuerpos específicos para neutralizar a la epidermolicina. Esto va a ocasionar clínicamente el cuadro con ampollas por separación epidérmica. Cuando nosotros hablamos de la toxina A, se relaciona con impétigo y de la toxina B con el Ritter o síndrome de la piel escaldada. En cuanto a la clasificación, podemos ver que el impétigo se puede dividir también en primario y secundario. El primario normalmente es periorificial, puede estar de variedad costrosa o estreptocócica. El lactante se va a localizar en periné, región periumbilical, o bien puede ser diseminado. La lesión inicial va a ser una ampolla con un alor eritematoso. Posteriormente viene, como comentamos anteriormente, las pústulas y las costras melicéricas. La duración del cuadro es más o menos entre 2 a 3 semanas y son lesiones que no van a dejar cicatriz. Observen esta fotografía clínica en donde vemos una afección a nivel principalmente periumbilical. Observen el cambio de coloración de la piel, hay manchas eritematosas, después vienen algunas lesiones, por ejemplo en esta que observamos es una lesión de contenido líquido amarillento. Tenemos otra lesión aquí como una vesiculita de contenido líquido con un halo eritematoso y observamos en esta zona periumbilical ya el desarrollo de algunas costras. Este es un paciente lactante en donde observamos la edad periumbilical. Observen estas fotografías de impétigo vulgar en pacientes ya de mayor edad. En la fotografía de la derecha observen un paciente de edad escolar en donde observamos las lesiones a nivel periorificial alrededor de las narinas y observen en la fotografía de la izquierda un paciente de mayor edad en donde observamos también lesiones elementales donde están las manchas, las vesiculitas, las costras melicéricas y la topografía que es bien importante que está alrededor de la boca o también ahí por la zona centrofacial. Algunas fotografías también en donde observamos las mismas lesiones, observen la variedad y el parecido de las mismas, los cambios de coloración, la presencia de vesículas, pústulas, las costras melicéricas y localizados en la zona centrofacial en donde vamos a estar alrededor de la boca y alrededor de las narinas en general. Dentro de las palabras clave que yo les doy para que podamos nosotros identificar estos cuadros, tenemos entonces las lesiones, que son las manchas, las vesículas, las pústulas y las costras melicéricas, y está justo junto a los orificios naturales. Cuando nosotros tenemos un impétigo secundario, hablamos también de una impetiginización. Este se puede presentar en cualquier parte del cuerpo y este va a ser secundario a una dermatosis o a un daño previo. Observen también en las lesiones en esta fotografía. Normalmente es común que nosotros tengamos este tipo de padecimientos, es decir, un impétigo secundario en pacientes con patologías o características de la piel previas que son como más expuestos. Por ejemplo, es el caso de pacientes que tienen dermatitis atópica, un paciente que pudo haber tenido una dermatitis de contacto en donde ya hay un daño previo y después puede venir una infección secundaria, como en el caso de esta fotografía, o por ejemplo pacientes que sufrieron quemaduras y sobre esa quemadura viene una infección secundaria. Entonces decimos que tiene una impetiginización o un impétigo secundario. Hablando de una clasificación morfológica, observamos también que tenemos una variedad que se llama impétigo ampollar, flictenular o estafilocócico verdadero. Normalmente aquí vamos a tener la presencia de ampollas y si este ocurre en las primeras 2 semanas de vida le vamos a denominar pénfigo neonatal. Observen estas fotografías en donde observamos a pacientes que son prácticamente de edad pediátrica con la presencia de ampollas. Observen que en algunas pues ya se han roto y obviamente viene también la presencia de
de costras. Estas son una variedad clínica de impetigo ampolloso. Observen esta otra fotografía en donde observamos también la presencia de eritema, de algunas ampollas que ya están prácticamente rotas, y estas lesiones pueden resolver sin dejar cicatriz. En cuanto a la clasificación morfológica, y en su libro que viene de texto podemos mencionar al impetigo contagioso de Tilbury Fox o sifiliforme, el impetigo en capas de la piel cabelluda, impetigo de las mucosas, el impetigo circinado o seco, el impetigo miliar, que es muy difícil de diagnosticarlo y diferenciarlo de la milia como tal, y los intertrigos piógenos, que normalmente están entre los dedos o a nivel retroauricular. ¿Cuáles son las complicaciones de estas? Bueno, puede haber fiebre o malestar general, puede haber adenopatía regional, pero no siempre. Rara vez hay celulitis o septicemia, más adelante hablaremos de la celulitis, y es muy poco frecuente esta complicación, pero se ha reportado nefritis y se relaciona con cepas 49 y M29. Entonces, vemos que las complicaciones son raras. Podemos tener también linfadenitis supurativa, la glomerulonefritis postestreptocócica aguda, que se presenta entre el 2 al 5% de los pacientes y se relaciona, como les dije anteriormente, con la cepa M49. Normalmente se presenta este problema entre los días 18 a 21 posteriores a la infección. No se relaciona con fiebre reumática, y algunas complicaciones más raras y más graves tenemos a la osteomielitis, neumonía, artritis séptica. Esto principalmente en huéspedes inmunocomprometidos. En general, el diagnóstico de estos padecimientos es clínico. No requerimos biopsia y tampoco se requiere la toma de laboratorios. El diagnóstico diferencial lo vamos a tener con padecimientos que presenten las mismas lesiones elementales. Por ejemplo, si estamos hablando de vesículas, uno de los diagnósticos diferenciales va a ser con el herpes simple. Por ejemplo, podemos también diferenciarlo de la dermatitis por contacto aguda, que en algún momento va a tener la dermatitis por contacto también eritema, puede haber también vesículas y ampollas, las tiñas inflamatorias, el pénfigo y el penfigoide. Este es un caso, por ejemplo, de pénfigo y penfigoide en paciente pediátrico, y un caso de celulitis en donde prácticamente las lesiones son bastante parecidas. ¿Cuál es el tratamiento? Aseo. En las costras podemos aplicar sulfato de cobre, alibur o clorhexidina como antisépticos, el clioquinol, que es un bacterioestático, antibióticos tópicos. En este caso contamos con el ácido fucídico, mupirocina, que viene en ungüento y que sigue siendo uno de los más utilizados en nuestro país también, bacitracina y polimixina, eritromicina tópica, y una molécula nueva que es la retapamulina, pero su costo es un poco más elevado en comparación con los anteriores. En cuanto a lesiones diseminadas, es válido y tenemos que utilizar antibioticoterapia de acuerdo a criterio clínico a nivel ya sistémico. Utilizamos dicloxacilina a dosis de 100 miligramos por kilo por día. Es importante evitar antibióticos betalactámicos en presencia de Staph aureus resistentes a metilcilina. Podemos utilizar también eritromicina, oxaciclina, claritromicina, penicilina benzatínica en los adultos a dosis de hasta de 1200, y en los niños de 300 a 600,000 unidades. Las cefalosporinas, clindamicina, y también es una buena alternativa ampicilina y el ácido clavulánico. Vamos a continuar ahora con otro tipo de patologías que también son infecciones de la piel. A este grupito yo le llamo la patología de los orificios, porque están ocasionadas dentro de un orificio a nivel anatómico. Vamos a hablar ahora de la foliculitis. La foliculitis, como su nombre etimológico nos lo dice, es la inflamación del folículo. Recuerden que el sufijo itis significa inflamación. Y entonces estamos hablando de una inflamación aguda perifolicular que regularmente no deja cicatriz. El agente que está más involucrado es el Staphylococcus aureus, y está caracterizado por la presencia de pústulas muy pequeñitas de 1 a 3 milímetros que tienen un pelo en el centro y que están rodeadas por eritema. Esta patología se presenta en cualquier sexo y en cualquier edad. Puede ser primaria o bien secundaria, alguna agresión también a la piel. Y también tenemos una foliculitis que es crónica,
y que es recidivante y que es más grave y más profunda y se llama foliculitis de Calvante. Observen en esta fotografía clínica, prácticamente tenemos la inflamación de un folículo. ¿Por qué vamos a encontrar un pelo? Porque pues, es el folículo lo que está inflamado, y observamos la zona en la que vamos a encontrar este tipo de alteraciones, que prácticamente hablamos de zonas pilosas. Entonces la topografía va a ser frecuente en piel cabelluda, en la barba, axila o pubis, donde tenemos nuestros vellos, las pústulas que les comentaba anteriormente, que van a medir de 1 a 3 milímetros, que pueden ser de color amarillento, con eritema y un pelo en el centro. La evolución prácticamente o presentación es aguda, el cuadro es asintomático o puede haber un discreto dolor, y por lo regular no tenemos cicatriz. Esta puede entonces estar localizada en todas las zonas en donde tengamos folículos. Observamos esta fotografía clínica de un paciente en donde tenemos la presencia de los folículos inflamados, observamos discreto eritema, elevación del folículo, y puede haber en el centro un pelito o bien un contenido líquido que es la vesícula. Entonces tenemos la topografía del tronco, tenemos también la localización en la barba, en donde podemos tener aquí la foliculitis en la barba. Observen las lesiones inflamatorias que se encuentran en toda esta zona pilosa, y también, por ejemplo, en los muslos. Esto es muy frecuente, por ejemplo, en pacientes que se rasuran o se depilan y no hay como las condiciones de higiene necesarias, y entonces empieza a haber inflamación a nivel de los folículos en estas zonas. Clínicamente también tenemos a la foliculitis superficial, que es el impetigo de Bocard, el de la piel cabelluda de los niños. Tenemos también afecciones a nivel profundo, donde vamos a tener abscesos, y va a estar caracterizado principalmente en presentarse en varones adultos. En la zona de la barba principalmente ya son evoluciones crónicas, recidivantes, y reciben el nombre de foliculitis queloidea, y cuando se localiza en la nuca, foliculitis queloidea de la nuca. Observen las fotografías clínicas de esta alteración. Aquí tenemos ya un cuadro crónico. Vamos a tener que son recidivantes, que significa que en algún momento hay una desinflamación, pero con algún estímulo mecánico, porque pudiera ser incluso con la sola corte de pelo, irritación, sudoración, todos los factores que mencionábamos anteriormente, viene la inflamación del folículo, y podemos tener también una afección más profunda, de la que hablaremos más adelante, que podemos tener también tanto foliculitis como forunculosis. Observen esta foliculitis de la nuca y vean la zona en la que normalmente se localiza. Este ya es una afección prácticamente más profunda, que ya deja cicatriz, se llama foliculitis de Calvante, en donde se presenta en la piel cabelluda con una evolución muy lenta, crónica, recidivante. Y también tenemos a la perifoliculitis capitis abscedens, donde ya hay abscesos. El tratamiento de esta afección se encamina a eliminar o reducir las causas de la irritación, a aumentar la cuestión del aseo con agua y jabón. Podemos utilizar secantes como el sulfato de cobre, algunos toques de yodo. En caso necesario, considerar el uso de antibióticos como dicloxacilina, penicilina benzatínica, minociclinas, trimetoprim. Existen ya tratamientos más nuevos, por ejemplo, el uso del láser y la electrocirugía, que también van encaminados a destruir o alegrar en algún momento algunos folículos para evitar los daños más crónicos y más profundos. El diagnóstico diferencial lo vamos a hacer principalmente con la forunculosis o con afecciones que también afectan al folículo de manera más profunda. Y la forunculosis es de lo que vamos a hablar en esta diapositiva. Aquí, como su nombre lo indica, ya es una lesión más profunda, va a ser ya un forúnculo inflamado, va a ser ya para producir necrosis. Está localizado principalmente en pliegues axilares e inguinales, muslos y nalgas. Esta se presenta principalmente en población ya más adulta, en donde también tenemos cambios en el pH de la piel y una producción mucho más prominente de sudoración. Afecta la parte profunda del folículo piloso. El agente involucrado más comúnmente es el Staph aureus. La topografía se presenta en pliegues, muslos, nalgas, y vamos a tener como lesiones elementales la presencia de pústula o un absceso doloroso bien delimitado con un halo eritematoso, del cual puede drenar material purulento. Observen esta fotografía clínica en donde vemos ya no se ve un foliculito, ya no se ve como un puntito ni una lesión pequeña de 1 a 13 milímetros. Ahora vemos una afección profunda del folículo piloso, entonces ya se llama forúnculo,
furúnculo y la inflamación es una furunculosis. Todo esto ya está inflamado, a esta zona puede estar indurada, eritematosa, puede estar discretamente dolorosa y ya tenemos aquí la presencia de una pústula o de un absceso bastante doloroso. Observen también ahora el diagnóstico diferencial. Lo vamos a hacer precisamente con lesiones elementales que son parecidas y que van a presentar también como un absceso. En este caso tenemos, por ejemplo, a la esporotricosis, en donde si ustedes comparan la fotografía anterior con esta, prácticamente vemos las mismas lesiones, pero aquí ya tienen que entrar otro tipo de estudios de laboratorio y gabinete. Aquí en la forunculosis, entonces, la etiopatogenia, ya lo habíamos mencionado, se ha aislado hasta Staph aureus hasta en un 90%, va a haber una lesión con una necrosis central, puede haber destrucción del pelo, del folículo y de la glándula sebácea, ya es un cuadro doloroso, es una lesión ya indurada y una lesión más profunda. Y observamos la fotografía que presenté anteriormente y que vemos aquí también porque ahí teníamos foliculitis más forunculosis, entonces también se pueden presentar de una manera también conjunta. Los factores de riesgo en la forunculosis normalmente son en personas ya de edad adulta que pueden ser diabéticos, obesos, donde hay una mala higiene, donde normalmente puede haber el roce de ropa, la sudoración, la acumulación de humedad. También se ha reportado con más frecuencia en pacientes inmunosuprimidos y se ha reportado también que se encuentran en estos pacientes discreta disminución en las cifras séricas de zinc. ¿Qué va a pasar aquí? Que los folículos pilosebáceos van a estar inflamados. Como mencionábamos anteriormente, las zonas afectadas son zonas de flexión y de sudor, y esta es la topografía más frecuente: axila, región inguinal, cuello, muslos y nalgas. Si nosotros tomamos una biopsia a nivel histológico, vamos a encontrar una pústula subcorneal sobre un infundíbulo folicular, y a nivel de laboratorio podemos encontrar leucocitosis. El diagnóstico diferencial es con la foliculitis, aunque esta lo vamos a ver como lesiones más pequeñas, y el querión de la piel cabelluda. El tratamiento va encaminado, como mencionábamos anteriormente, también al aseo, polvos secantes, fomentos calientes, en algún momento, si es necesario, la incisión y el drenaje, y el uso de antibióticos tópicos o bien orales de acuerdo a criterio médico. Dentro de los antibióticos tópicos podemos utilizar también mupirocina, clindamicina, y en los antibióticos orales, dicloxacilina, sulfas. En el caso de la foliculitis queloide o foliculitis de la barba, que es una cuestión crónica, hemos utilizado también dapsona por periodos un poco más prolongados. Otro de las infecciones de la piel que vamos a considerar es el ectima. El ectima es una infección piógena de la piel caracterizada por la formación de costras adherentes, bajo lo cual ocurre una ulceración. Esta ya es una afección un poco más profunda. Vamos a hablar de una afección dermo-hipodérmica. El ectima va a afectar hasta la dermis y la hipodermis superficial. El agente etiológico más frecuente aislado es el Streptococcus pyogenes. A veces se ha aislado también pseudomonas, y es secundario a un impetigo no tratado o maltratado, a también los traumatismos y la mala higiene, y predomina principalmente en extremidades inferiores. La lesión que vamos nosotros a ver que se desarrollan primero vesículas, es decir, lesiones de contenido líquido, pústulas que van a coalescer y después se van a transformar todas juntitas en una úlcera con base necrótica. La úlcera es una pérdida de solución de continuidad de la piel, como ya vieron las lesiones elementales, y la base necrótica significa que está como negra, ya hay necrosis del tejido, hay pus, costras grises amarillentas. Puede tener un borde violáceo, elevado e indurado. Observen la lesión, ya es una lesión profunda y es una lesión que tiene un fondo sucio. Cuando está producida por Streptococcus, también está producida por Streptococcus pyogenes y estafilococo, es más frecuente en niños, se ha asociado a una mala higiene, a desnutrición, también es común en pacientes alcohólicos o con inmunodeficiencias, se presenta con mayor frecuencia en climas tropicales y la localización principal es en las piernas. Clínicamente vemos otra vez la fotografía, hay vesículas o pústulas sobre una base eritematosa, hay una ruptura temprana con costra dura de un exudado seco, y esto da lugar a una ulceración bien delimitada, 1 o varios centímetros, bordes violáceos y lo que les comentábamos anteriormente, la presencia de algo que denominamos borde sucio. La evolución es tórpida, es crónica, es una lesión ya dolorosa, esta sí deja cicatriz, ya vemos que es más profunda. Normalmente se presentan pocas lesiones,
Usualmente se presentan en glúteos, muslos, piernas y dorso del pie y puede haber también la presencia de fiebre y de malestar general. El tratamiento es mejorar también las condiciones generales, el uso de antibióticos sistémicos como dicloxacilina y cefadroxilo. En caso de pseudomonas se utiliza amikacina. El diagnóstico diferencial va a ser con micobacteriosis cutánea ulcerosa, pioderma gangrenoso y ectima gangrenoso, que son las fotografías que estamos observando. Entonces vean, prácticamente son muy similares y solamente tenemos que investigar tanto la evolución clínica como los agentes. Entonces llevamos ya dos tipos de infecciones. Uno que es la foliculitis, la forunculosis que es más profunda y también ya vimos el ectima. Ahora vamos a otro grupito que son la celulitis y la erisipela. Cuando nosotros hablamos de celulitis, hablamos ya de inflamación de la piel y tejido celular subcutáneo. Vamos a ver que la celulitis como tal también está producida por un agente infeccioso y es, como les dije anteriormente, la inflamación del tejido celular subcutáneo. Y en la erisipela es una infección bacteriana de la dermis y tejido celular subcutáneo, pero con bordes elevados y bien definidos. La celulitis va a afectar a la dermis profunda e hipodermis. El agente que también se ha aislado, tenemos al Staph aureus, al Streptococcus pyogenes, el Haemophilus influenza, que tiene una participación importante aquí en la población pediátrica, es más frecuente en diabéticos e inmunosuprimidos y se asocia también a trauma, es decir, puede haber una afección traumática en la piel y después viene esto como una secuela o como una cuestión secundaria. Puede presentarse la celulitis o la inflamación de la piel y tejido celular subcutáneo en cualquier parte del cuerpo, es más frecuente en las extremidades y en la población pediátrica en la cara. Vamos a tener aquí la presencia de eritema, aumento de volumen, una placa eritematosa, edematosa, no elevada, mal definida. Es firme y muy dolorosa la palpación. Ocasionalmente podemos tener ampollas, erosiones y necrosis. Predominantemente vemos ya el agente etiológico y lo que les comentaba de que el Haemophilus influenza tipo B es frecuente en celulitis facial de niños. Se han aislado otros grupos de estreptococos y ocasionalmente coexisten el Streptococcus aureus, el Streptococcus pneumonia, las aeromonas hidrófilas, la pasteurella y la pasteurella multicocida, etcétera. Clínicamente vamos a tener predominio en cara, piernas y dorso de los pies. Generalmente vamos a tener un sitio de entrada, una placa eritemato-edematosa, la piel está roja, caliente, brillante y dolorosa y puede medir desde algunos centímetros hasta zonas mucho más extensas. Observen esta fotografía clínica en donde nosotros vemos ese cambio de coloración de la piel, aumento de volumen, la piel brillante, no hay como mucha limitación delimitación de las lesiones y es una lesión realmente dolorosa. Como les mencionaba anteriormente, puede cubrirse de vesículas y de ampollas, dejan exulceraciones y costras melicéricas. Al desaparecer puede haber una descamación importante debido al proceso inflamatorio previo que hubo en la piel, puede no dejar cicatriz, puede haber linfagitis y adenopatía regional y malestar general y fiebre. Esta fotografía es importante que la retengan también. Este es un cuadro de celulitis en un paciente pediátrico en donde por la localización nosotros estamos obligados a dar tratamiento por vía sistémica debido a que puede afectar esta región importante de la cara y entonces hablamos de celulitis septal y preseptal. Observen estas fotografías en donde también observamos ya en población adulta en los cambios de coloración, hay discreta inflamación, edema, puede haber lesiones de contenido líquido, ampollares. Observamos también esta lesión en donde hay cambios de coloración, esa piel brillante, aumento de volumen, la piel está caliente, este es un cuadro de celulitis también en la cara. ¿Cuáles son las complicaciones? Bueno, pues podemos tener una fascitis, miositis, abscesos subcutáneos, incluso septicemia. Esto se da más en pacientes inmunocomprometidos y con menor frecuencia tenemos también la presencia de nefritis post-estreptocócica. El diagnóstico diferencial lo vamos a hacer con aquellas entidades que nos van a producir lesiones similares, como en el caso del eritema, de algunas lesiones con contenido líquido. Entonces ahí entra la dermatitis por contacto, el erisipeloide, el eritema polimorfo, edema angioneurótico, fascitis necrosante y trombosis venosa profunda. El tratamiento de la celulitis, bueno, ya encaminada a utilizar antibióticos por vía sistémica. Aquí un antibiótico tópico ya no nos sirve. Vamos a usar antibióticos
orales o intravenosos de tipo de penicilina, eritromicina, y en la celulitis facial de niños es importante cubrir hemófilos influenza. Es importante también hacer énfasis en las medidas higiénicas. Se puede utilizar antibiótico-terapia tópica en zonas como muy pequeñas, pero por lo regular utilizamos más antibióticos sistémicos. Otra de las patologías tenemos a la erisipela. Esta va a comprometer a la epidermis, a la dermis, vasos y linfáticos regionales. Se va a dar principalmente en adultos y niños mayores. La puerta de entrada puede corresponder a picaduras de insecto, arañones, heridas, infecciones previas, piercings, etc. Y la etiología también está dada por el estreptococo betemolítico del grupo A. Aquí el cuadro clínico va a ser de un inicio brusco, sí puede haber fiebre y escalofrío, la lesión va a ser muy inflamatoria, hay edema indurado, eritematoso, la piel se va a presentar como brillante, con bordes precisos, puede haber microvesículas en la superficie y decimos que es muy similar a la cáscara de naranja. Si ustedes ven la naranja van a observar una piel brillante como a punto de reventar. La lesión es muy dolorosa, la palpación, comentábamos anteriormente que es más frecuente en miembros inferiores y en cara y puede haber adenopatía regional. El diagnóstico va a ser clínico y se puede hacer también cultivo. El tratamiento va a ser con antibióticos como la penicilina sódica, tenemos cefadroxilo, eritromicina y las complicaciones inmediatas pueden presentarse como lesiones supurativas, linfadenitis y las mediatas glomerulonefritis aguda. Observen la fotografía clínica, vamos a observar ese aumento de coloración, va a haber edema, va a haber una piel brillante como si fuera a estallar. Puede haber microvesículas también que estén afectando en esta zona, se ve un poquito más delimitada, pero parecería como si estuviera la piel a tensión y brillante. Llevamos ya a la foliculitis, furunculosis, a la celulitis, a la erisipela. Vamos a hablar ahora también de la hidrosadenitis supurativa. Esta va a ser una enfermedad del epitelio folicular terminal de las glándulas sudoríparas apocrinas. Entonces esto nos da una idea también de la topografía que vamos a tener. Va a haber una oclusión folicular tipo comedón y va a haber una inflamación crónica que va a ser recurrente. Nos va a ocasionar también un exudado que puede ser mucopurulento y nos va a ocasionar una cicatrización. En algunas ocasiones nos va a ocasionar también abscesos profundos y dolorosos. En cuanto a epidemiología y etepatogenia, vamos a ver que esta es de distribución mundial. Normalmente se da en pacientes obesos con ciertas comorbilidades como diabetes también. Es más frecuente en mujeres. Se ha relacionado como parte también incluso del síndrome metabólico o que los pacientes con síndrome metabólico presentan en su mayoría también este padecimiento a nivel de piel. Se asocia a una mala higiene y también se relaciona con la enfermedad de Crohn. Aquí vamos a tener a la gente también que les comentaba anteriormente, Staphylococcus. Va a haber una foliculitis de primera instancia, va a haber una inflamación más crónica, una destrucción de la glándula como tal y la formación secundaria de abscesos. Vamos a tener aquí a la tríada de oclusión folicular. Va a haber hidrosadenitis supurativa, podemos tener la presencia de acné conglobata y la presencia de foliculitis. El cuadro clínico se va a dar principalmente donde tenemos obviamente a las glándulas, que sería la axila, las ingles, areola, ombligo. Vamos a tener la presencia de abscesos profundos y dolorosos y en algunos casos se ha asociado a la presencia de carcinoma espinocelular. Se ha propuesto una clasificación también de acuerdo a la severidad del cuadro. Se han establecido 3 estadios. El estadio 1 es la presencia de abscesos sin fístulas y que no deja cicatriz. El 2 ya hay abscesos recurrentes, fístula y cicatriz, y el estadio 3 hay muchos abscesos, hay fístulas, hay cicatrices, hay ya secuelas, como les comentaba, de fístulas, y esto requiere ya de un proceso quirúrgico. El diagnóstico diferencial se ha establecido con la tuberculosis cualitativa, la actinomicosis. Esta, como les comentaba anteriormente, se relaciona con una mala calidad de vida, entonces es importante mejorar la calidad de vida de estos pacientes. El tratamiento principalmente es medidas generales, lo que habíamos comentado, mejorar las medidas de higiene. También se utilizan antibióticos, pueden ser antibióticos tópicos o bien si es una lesión ya recurrente,
fuerte y un poco más severa, a criterio médico podemos utilizar también antibióticos sistémicos o el uso de antibióticos por largo tiempo, como puede ser el uso de la aminociclina, por ejemplo, la doxiciclina o incluso la dapsona. Se dan esteroides también para desinflamar las lesiones, de preferencia tópicos. Se puede debridar la lesión y en algunos casos se puede utilizar el legrado. Este es un grupo de infecciones de la piel producido por estos agentes que habíamos comentado. Cualquier duda o cualquier pregunta lo vamos a ver en la retroalimentación de la clase. Muchas gracias.